y hay situaciones que uno no entiende. Empiezan las grandes interrogantes con Dios. ¿Por qué, Señor? La gran pregunta. Bueno, hoy quiero presentarles que Dios está al control de ese gran porqué. Dios tiene el control aún del porqué de la muerte. Y este tema para mí es de gran seguridad y esperanza, y quiero compartirlos con ustedes porque es un tema muy sensible que toca los sentimientos, es un tema que afecta a toda persona y va a afectar a todo ser humano, no importa casta, ni posición social, ni posición religiosa, ni posición económica, no importa quién sea, este tema va a afectar. Hay una declaración de parte de Dios: la paga del pecado es muerte. Punto. El hombre no creyó en esa palabra, se separa de Dios creyendo que podía ser Dios. Y desde ahí tú y yo tenemos un resultado de una historia casi de 6,000 años de pecado en el mundo, donde Dios ha permitido que se desarrolle para erradicarlo finalmente y que no haya ninguna duda en ninguna mente que Dios tiene el control aún de la muerte. Volverlo al lugar, a la muerte, podríamos decir de dónde salió, porque es un misterio, no podemos explicarlo. Lo único que sabemos más cercano es que se le pegó. Estando en el mismo centro de Dios allí, se le pegó algo, le tocó. Yo soy el más grande, yo soy esto. Y el gran yo soy, mis hermanos, es la gran batalla que tenemos todos seres humanos. Nos creemos más que Dios, porque seguimos inconscientemente la mentira de Satanás, que seremos como dioses. Es verdad que el hombre puede hacer muchas cosas porque Dios le ha dado los dones, pero lo que hace es para glorificar a Dios y no glorificarse a Él. Esa es la diferencia. Por eso la religión básicamente es poner a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, la vida viene a nosotros. Por eso cuando una persona se bautiza, lo que está haciendo es dejar la muerte en la sepultura líquida para comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Hay esperanza ante la muerte. Gloria sea al Señor. Si Dios sostiene el universo, sostendrá nuestra vida y aún el problema de la muerte. Por eso Él ha hecho un plan bendito, por su misericordia, por su paciencia, con su benignidad, no solamente de habernos creado con un propósito, para que podamos vivir, sino que nos ha redimido con su sangre para poder tener esperanza y seguridad. La fe, la esperanza y el amor son tres cosas que permanecen. Y la cuarta es la palabra de Dios, permanece para siempre. Porque en la palabra de Dios hay vida. Y Jesús ahora intercede por nosotros y pronto vendrá a darnos la vida. Aunque estés muerto, vivirás. ¿Lo crees? Esa es la pregunta que se le hizo allí a Marta y a María. Y lo que estamos aquí es repasando. Usted dice: pastor, yo ya he dado ese estudio, yo ya he estado dando ese estudio, ya conozco todo lo que usted va a decir, pero vale la pena repasarlo, hermano, porque en los momentos más difíciles nosotros tenemos que hacer de estas promesas una realidad. Y yo quiero que hagamos un pacto acá. Ayudémonos unos a los otros a recordar esas promesas en los momentos difíciles, porque humanamente uno se desanima, ¿sí o no? Humanamente uno se quiebra. Y no es malo llorar, es necesario llorar. La separación es terrible. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos, en esta noche. Aunque Él es la vida eterna y es el único Dios verdadero, no hay cosa más terrible que despedir a nuestros seres queridos. Cada vez que su corazón late, mis hermanos, 2 personas mueren en este mundo. Yo sé que ustedes han visto estas vistas porque mi hermano las ha pasado. Y si usted pone aquí su mano, cada vez que usted late o se siente el pulso, 2 personas. O sea, que si esta estadística, al terminar esta reunión, después de 1 hora, habrán 7,200 habrán muerto. Mi pregunta es: ¿murieron con esperanza o murieron sin esperanza? Dios permita que puedan morir con esperanza. Y ojalá que nosotros podamos impactar al mundo para que miles de personas que mueren diariamente puedan tener una seguridad. Y Dios juzgará finalmente, ¿sí o no? Porque cada criatura será juzgada. Al terminar el día, 150,800 habrán muerto.
Al finalizar el año, 55 millones habrán pasado al descanso. Mis hermanos, vivimos en el mundo de lágrimas, de muerte y de dolor. Aunque no nos guste, hemos tratado psicológicamente de quitar esa culpa, de quitar ese dolor, esa angustia, pero no va a seguir constantemente. Yo quiero decirle a las madres que han perdido o han abortado, en algún momento van a ver a sus hijos nuevamente, porque Dios es poderoso. Y realmente cuando recordamos las cosas, mire, hace exactamente 2 años atrás, en la iglesia de Berrien Spring, una iglesia como de 400 hermanos, llega el hijo de una familia amiga de mi país, uruguayos. Ellos se jubilaron, los padres, de profesores de Andrews. Eran profesores muy queridos ahí. Su hijo estudió en una de las mejores universidades de biología y uno de los biólogos más reconocidos, y se fue a dar su servicio. En vez de estar enseñando en universidades famosas, ganando mucho dinero, se fue a Andrews para poder ayudar, porque el sentido de misión. Este profesor que recién llegaba, sus 2 hijitas eran la bendición nuestra en la iglesia. Una tenía casi 1 año, y me acuerdo que corría por el pasillo, mi hija la cuidaba, la teníamos en casa, eran una preciosura. ¿Viste esos dibujitos de Gerber que hacen de los niños? Así, más o menos una belleza de niña. Una alegría constante, gozo y alegría. Emma y Ella, allí estaban, mis hermanos. Terminé el sábado de predicar un mensaje de esperanza, habían como 400 personas. Pasó el domingo, tuve el día libre. El lunes la mañana, la abuela me llama, pastor, llorando, a gritos casi. La nena murió. ¿Qué nena? Le digo. Ella murió, Emma murió, dice. ¿Pero cómo? Le digo, si estaba ayer con nosotros. Mis hermanos, el sepelio más triste que pude tener en mi vida. 1 añito, sin querer, como era tan inquieta. El padre estaba haciendo el culto con ella, la madre sale de su estacionamiento y hace plaf el carro. Sin querer, nadie se dio cuenta que ella salió corriendo. La madre, buscando unas cosas, entra al carro, y cuando sale marcha atrás, el carro le pasa por encima a ella. Muere en sus brazos. Todo Andrews, toda la unión, todos los profesores, todos. Me acuerdo que el pastor Dwight Nelson, que uno de los más grandes predicadores, me dijo, Ronald, yo no puedo hablar, tú tienes que hablar. Nunca en mi vida, mis hermanos, tuve un sepelio que tuve que dar mayor esperanza y seguridad frente a la muerte que ese. Dios me iluminó y realmente dimos versículos que llenaron de esperanza. Aquellas personas, gracias a Dios, fueron a psicólogos, y en 3-4 meses los psicólogos pudieron ayudarlo. Hoy tienen una nueva nena, nada va a reemplazar esa nena, el dolor sigue, y ahí lo pusieron junto a uno de los hijos del pastor Félix Cortés, que murió también como a los 3 años, en el cementerio ahí de Berrien Spring. Estamos cansados de ver esta imagen. Estamos cansados Dios tal vez dice que recoge todas lágrimas de nuestros ojos. Estamos cansados, mis hermanos, de ver, pero Dios recogerá toda lágrima de los ojos nuestros y la hará nuevamente de bendición para nosotros. Ese es el Dios que yo adoro. Ese es el Dios de mi esperanza. Ese es el Dios que se compadece. Miles de cruces, esto aquí en el cementerio de los Estados Unidos, de los soldados que han muerto, allí en Arlington, en Washington. Miles han muerto. La gran pregunta es, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora el problema es que el enemigo también ha hecho una falsedad sobre esto. Él ha dicho una palabra. Dios dijo, moriréis, y el enemigo dijo, ¿no qué? No moriréis. ¿Quién tiene razón? Es ahí donde nosotros tenemos que ver. Dice el Espíritu de Profecía que van a haber 2 temas que van a ser de gran controversia, que el enemigo lo utilizará en el tiempo final para engañar al mundo entero. Y si fuera posible, aún los escogidos. Número 1, el sábado va a ser uno de los temas que
el falso día. Y el segundo, el espiritismo, o creer que los muertos están vivos. Así que nosotros tenemos que afianzar muy claramente esta doctrina nosotros. ¿Volverá a vivir? Algunos creen que tienen algún medio de comunicarse con los muertos, a ver si les hablan, otros que les aparece, otros que sueñan, tal vez algunos comieron demasiado o tomaron con algunas medicinas y empiezan a soñar y creen que Dios les está revelando. No sé, hay muchas formas que creemos, hay muchas religiones acerca de los muertos. En Estados Unidos, mire, allí se encuentra en San Francisco la iglesia de Satanás. Así, directamente, ellos adoran al diablo. Tienen sus sumos sacerdotes en todo el mundo. Ellos tienen Biblia, pero todo es sí, no, nada que no. Son los sumos. El primer cuarteto, Heraldo del Rey, que hubo de la iglesia de Satanás se llamó Kiss. ¿Se acuerdan de ese conjunto Kiss que se pintaba la cara con... ¿Sabe lo que quiere decir Kiss? King in Service Satan. Directamente. Ese fue el primer cuarteto, ese es el clásico de ellos. Y hay diferentes. En Boulder, yo fui pastor de Boulder, todos los sumos sacerdotes de la iglesia de Satanás, que es una iglesia oficial, ellos toman vacaciones en Boulder. En Boulder, quien tomaba vacación también era Elena G. White. Y es increíble que allí es donde escribió las montañas, las flores y todas las cosas de la naturaleza. ¿Se acuerdan el Camino a Cristo cuando habla? Fue inspirada en ese mismo lugar. En cada lugar que estuvo Elena G. White es donde Satanás se ha puesto los centros principales. Fíjate, New York, ¿dónde comenzaron los golpes del espiritismo? En New York, allí en New Hampshire, cerquita, donde ella nació, casi. Es increíble, los que han estudiado eso, es como que el enemigo quiere destruir la verdad. En San Francisco, ahí está el centro de la iglesia de Satanás. En Boulder, donde toman, ahí ella iba de vacaciones. Todos los lugares, es increíble la persecución que hay. El pastor Mac Finlay siempre cuenta la historia que venía hacia Europa, creo que por aquí, por Francia o Inglaterra, y había un muchacho que estaba ahí, intelectual, se veía, un muchacho bien, y estaba todo el tiempo hablando, pero no pronunciando palabras, y él se dio cuenta que él hablaba con alguien. Y dice claramente, al rato le pregunta si era de alguna organización, dice, no, yo no creo en Dios ni nada, soy una persona. ¿Y qué está haciendo? Dice, veo que está leyendo y demás. No, estoy orando, dice, estoy pidiendo a la persona, al espíritu que me guía, así le dice, porque hay una reunión en cierto lugar cristiana y que estamos orando para que esa reunión se disuelva completamente. Le dice, ¿en qué ciudad? En tal ciudad y en tal sitio. Resulta que el predicador era Mac Finlay, que iba a esas reuniones, porque ellos hacen eso justamente, traer disensión, disolución, para que la verdad no penetre. Vivimos en una batalla espiritual. Hay gente que tienen espíritus guías hoy en día, espíritus guías que los guían en su mente cada decisión que van a decir. Le hablan directamente. Hemos llegado a un momento donde el espiritismo ha tomado su máximo control inclusive en muchas mentes. Y todo esto es una programación a través de Hollywood de que los muertos siguen viviendo y beneficiándonos y que no hay película que no tenga la filosofía de que los muertos siguen vivos ayudándonos hoy en día o haciéndonos daño en algún momento. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Dónde están nuestros amados muertos? ¿Habrá vida después de la vida? Entonces Jehová Dios, para entender la muerte tenemos que entender cómo Dios nos formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? Y fue el hombre un ser viviente, se corrió el asunto. O sea que dos elementos, polvo y ¿qué? Soplo de vida, aliento de vida, en otras versiones dice espíritu de vida. Ahí es donde viene el espíritu. La primera vez que se menciona espíritu de vida es algo que pertenece a Dios, que es puesto juntamente con el elemento del polvo, se une como se une esto, y entonces ahora es un ser viviente. Tú eres un espíritu viviente porque tienes el aliento de Dios y tienes los elementos de la tierra. Alguien sacó la cuenta entre hierro y platino y todo lo que tenemos
Más o menos unos $11 valemos, ¿sabes? Si tendremos que venderlo al mercado libre. Elementos de la tierra, la química de la tierra, por eso somos parte en eso. Recién fue un alma viviente. Las almas vivientes es el resultado de estas dos cosas, o ser viviente, tú eres un alma viviente, un ser viviente, la unión de estas dos cosas. Eso es lo que dice la Biblia. Dos elementos de la tierra, respiración. Yo no tengo que enseñar, estamos en una campaña para aquellas personas que no conocen. Esto de enseñar a la iglesia, ustedes ya lo saben, pero en realidad yo tengo que repasar esto por algunas personas que no entienden cómo es esto. La muerte es lo contrario de la creación. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu, ¿qué? Vuelve a Dios. ¿Quién qué? Que lo dio. En otras palabras, el elemento de la tierra se hace polvo nuevamente. Usted sabe que cuando se muere, se hace polvo. Primeramente la piel, después los huesos, hasta que se vuelve polvo. Al polvo vuelve al polvo. Y el Espíritu de Dios, que es el poder de la vida, que solamente Dios tiene vida, por eso respiramos, mis hermanos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cada vez que usted respira, está diciendo que Jehová es su creador. Cada vez que usted hace eso. Es más, la palabra Jehová nunca nadie la oyó. Nunca nadie la oyó. Los teólogos creen que la palabra Jehová es justamente esto. El Yahvé, que le llamamos nosotros. Cada vez que, por eso la Biblia dice, todo lo que respire, ¿qué? No es todo lo que respire porque sí, sino todo el que tenga el poder de Dios de la vida, alabe, ¿quién? A Jehová, Dios de los cielos. Así que, ¿quién se lo dio? El polvo, el soplo, el alma viviente. La confusión viene sobre las almas, cuando Agustín de Hipona y otros padres de la iglesia hicieron que este elemento, el espíritu que aquí es el alma viviente, unieron esto, basado en la filosofía griega. Los griegos creían en un dualismo. El cuerpo era una caja donde contenía lo esencial de Dios, como el soplo que viene de Dios, ¿verdad? Tenía el alma y esto era una cárcel donde tenían que castigarse o sacarlo para que puedan llegar al topus uranus. Y esa es la filosofía aristotélica y platónica y demás que vienen unas a otras. Y de esa filosofía unida al cristianismo tomaron esto y dijeron que el espíritu es lo mismo que el alma viviente. La Biblia no dice eso. Simplemente dice que hay polvo más el aliento de Dios, el espíritu de vida. Recién el ser humano es un alma viviente. Por eso es la confusión religiosa y todas las religiones hoy en día, miles de púlpitos hoy en día, semana a semana, predican tácitamente de que las almas o espíritus tienen vida porque el espíritu nunca muere, entonces se van para el cielo, se van para el infierno, se van para el purgatorio. Eso es totalmente una idea errada, uniendo filosofía dentro del cristianismo, y eso ha pasado generaciones tras generaciones hasta nuestro día. Por eso los dos elementos que el enemigo utilizará para hacer la gran batalla y confundir al mundo va a ser el entender este tema, que es el aliento y el espíritu de vida, y el entender cuál es el sello de Dios, que es el sábado, que son los dos elementos, el falso día versus el verdadero día. Por eso es un encuentro con la verdad. Así como el agua está unida y se forma por dos átomos y uno de hidrógeno, más o menos así es. El agua es agua, pero si se separan estos átomos, si el hidrógeno se separa, sigue siendo hidrógeno y el oxígeno aparte, no es más agua. De la misma manera, el aliento con el polvo se une y forma recién un ser viviente, pero separado, cada elemento es individual. Ya no existe, deja de existir el agua en sus diferentes maneras. Así más o menos. Porque como el cuerpo sin espíritu está, ¿qué? O sea que el espíritu que pertenece a Dios y no tiene la vida de Dios, está muerto. Dice, así también la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. No me hables sin fe, sino demostrar que realmente estás del lado del Señor. ¿Qué ocurre con el alma? Aquí viene uno de los versículos que contradice toda la teoría de que las almas viven para siempre. Toda la teoría agustiniana o de los padres de la iglesia, no me acuerdo si fue Agustín y otros más,
Que dicen que las almas no mueren, las almas permanecen, están en algún lugar, que el ser humano no muere. La misma mentira de Satanás. Dice la Biblia claramente, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. En otras palabras, el ser humano, como tú y yo, que peca, va a separarse el espíritu que vuelve a Dios y dejará al polvo de la tierra. Lo que vuelve a Dios no es un alma viviente. Lo que vuelve a Dios es el poder de la vida. Ese poder de la vida, Dios lo tomará nuevamente, y no me pregunte cómo, que hecho polvo que estemos, o se haya usted muerto y le hayan puesto candela o fuego y se haya hecho, como hacen hoy en día, ceniza. Todos los elementos que están ahí, que algunos le tienen idea diciendo que no se puede hacer o no se puede. No, mis hermanos, ¿cuántos mártires no murieron quemados, sí o no? Y serán resucitados. No me diga cómo, el poder de la vida vendrá nuevamente y hará que el polvo que está allí te pueda reconocer de vuelta a ti y a mí. Pero ahora transformado para no morir, y mi carácter como el carácter de Cristo. ¡Qué bendición! El alma que pecare morirá. Esa es la sentencia sobre todos nosotros. Esto es una caja. Vamos para atrás. Esto es un cajón. Tiene los elementos. Esto es un cajón completo. Pero vamos a suponer que parece que no está funcionando. A ver. Dale un X aquí. Ok. Si le sacamos los clavos que une el cajón y le sacamos las tablas, lo que quedan son dos elementos, ¿sí o no? ¿Dónde está la caja? No existe. Por eso el alma que pecare, esa morirá. La doctrina, mis hermanos, de la inmortalidad del alma trae todas las demás como consecuencia de no entender, todas las demás doctrinas las pone como falsedad. Afecta a todas las demás doctrinas. Mire, con la inmortalidad del alma se hicieron santos y un montón de religiosos allá en el cielo, la intercesión de los santos para arriba en el cielo. Y toda una base sobre esto. Es increíble que por una doctrina falsa afecte tanto la vida humana y tanto engaño haya hoy en día con respecto a la vida y la muerte. Gracias a Dios que tenemos una revelación en Cristo Jesús. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Dice 6.5. O sea, los muertos nada ¿qué? Nada saben. Eclesiastés 5, 6, 7 tiene la palabra más firme con respecto a esto. Dice, los muertos nada saben, su amor, su odio ya perecieron y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo de ¿qué? Del sol. Así que si hay algún muerto que se aparece o algún espíritu que se aparece, no es realidad un muerto que se aparece, es un espíritu de demonio, dice la Biblia, que han salido para engañar al mundo, para unirlo contra la gran batalla de Dios. Y los hay. Y no crea que no lo hay. Eso de que las brujas andan en escoba y que todo es una fantasía, de que las hay. El enemigo es poderosísimo. Iglesias enteras, yo le puedo contar, yo he estudiado iglesias, mis hermanos, donde fueron hechas por espíritus que aparecieron caminando aquí en el centro, le consagró al pastor y el pastor empezó a hacer milagros y esa iglesia hoy en día es popular. Así, tal cual. Ahí viene el espíritu, lo toma, hace milagros. Y todo, mis hermanos, hoy en día, por eso en el tiempo final usted no se basa en milagros si es de Dios, no, porque el enemigo también hará milagros. Lo único que tenemos que fundamentarnos en un escrito está, los muertos ¿qué? Nada saben. Vamos a aprender un poquito más adelante. No hay memoria. Es como aquel que siempre se cuenta esta historia del disc jockey en una radio. ¿Saben lo que es un disc jockey en la radio? ¿No? Es los que ponen los discos. Antes venían unos CD así grandísimos. Ahora ya, los long play, ¿se acuerdan? Eran de acetato grande. Y me acuerdo cuando era chico, nosotros recibíamos en mi casa, mi padre fue pionero de la obra, él colportaba a caballo y comenzó las obras radiales por primera vez en Uruguay. Estamos hablando, mi padre es del 18, tiene 101 años, más o menos en los años 50, 40 comenzó obras radiales, donde no había. Y entonces me acuerdo que yo iba a la radio, era chiquito, iba a la radio,
y había un tipo que manejaba todos los controles, parecía un... así. Le sucedió a un DJ de una radio que había puesto un CD de La Voz de la Esperanza, un long play de La Voz de la Esperanza que se pasaban, esos long play, y entonces en la predicación al hombre le dio ganas de ir al baño, así que dejó, total, el disco está marchando, pero esos discos tenían un defecto, muchas veces se rayaban, y entonces cuando se rayaba volvía para atrás y repetía lo mismo. Da exactamente que en la radio, cuando él estaba en el baño, repetía: los muertos nada saben, los muertos nada saben, los muertos nada saben, los muertos... Y cuando llegó, vio que parecía el tablero lleno de llamadas telefónicas por todos lados, los primeros teléfonos que habían. Y cuando oyó los muertos nada saben, corrió, hizo ¡cluc! Y siguió la conferencia. Pero una cosa quedó bien clara, que los muertos nada sabían, porque todo el mundo empezó a investigar en la Biblia por qué los muertos nada saben. ¿Dónde decía eso? Porque le habían dicho que los muertos están en el cielo. Así que esa palabra es importante para no confundirnos en el tiempo final. La Biblia dice muy claramente: no alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, 17. No confiéis en príncipes ni en hijo del hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus ¿qué? Sus pensamientos. Hay muchas personas que han descubierto que sus seres queridos no están ni en el infierno o en la gloria, que por lo menos los que murieron mal puedan decir: no están sufriendo. Yo prefiero que cuando reciben esta palabra se sienten en paz y en tranquilidad. He conocido a muchas personas que me han dicho: pastor, gracias por enseñarnos esto, porque ahora entiendo que ellos no sufren. Porque no sería cielo para una persona que estuviera en el cielo viendo a su hijo sufrir por la eternidad. Ese no es Dios. La teoría del infierno es lo que ha traído más personas fuera de Dios. Porque un Dios totalmente injusto que te hace sufrir por la eternidad por un pecado que hayas cometido, ese no debe ser un Dios. Es terrible. Hay miles de personas ateas por esta doctrina. Una de las cosas, yo tuve en un debate entre cristianos y protestantes a nivel universitario, y el protestante, lo único que se basó en todo su debate fue la teoría de la inmortalidad del alma. El hombre no sabía cómo responder. Se tuvo que dar por vencido diciendo: la palabra de Dios dice otra cosa y nosotros hemos creído otra cosa. Fueron 2 horas, lo tengo grabado. Estuve en la universidad de Notre Dame, que está allí en Indiana, una universidad muy famosa en Estados Unidos, Nuestra Dama, que hay una universidad, y fui a ese debate. Y el protestante se había basado en toda nuestra literatura sobre los muertos, porque dice: la teoría más grande que ha traído más personas que no creen en Dios es justamente creer que hay un Dios tan tirano como la inmortalidad del alma, o que estén sufriendo en algún estado. Dice: aquel día perecerán sus ¿qué? Por eso hoy en día tenemos que santificar nuestros pensamientos, estar en Dios cada día, que nuestros pensamientos sean los mejores, porque allí ya no va a haber más pensamiento, no va a haber más nada. En la Biblia usa la palabra alma alrededor de 1600 veces y ni una sola vez menciona que el alma es inmortal. Lo único que sí la Biblia menciona es que Dios sí que es mortal, inmortal. Aquí lo dice 1 Timoteo 6:15. Bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene ¿qué? Que habita en la luz inaccesible. ¿De dónde viene la teoría de las almas inmortales? Ciertamente dijo la serpiente que no moriréis. ¿Murieron Adán y Eva? Hoy no están Adán y Eva. ¿No murieron? ¿Murieron o no murieron? A ver, esa es la pregunta. ¿Sí o no? Está difícil de responderla. ¿Murieron cuando comieron? No era un fruto venenoso. Empezaron un proceso ¿de qué? De muerte. Porque Dios en su misericordia los preservó para que conocieran que tenía un plan Dios para salvarlos. Y ese plan es el gran plan de salvación, hecho desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Y ahí se le prometió al Mesías, quien iba a recibir
una herida de la serpiente, pero Él la mataría, la pisaría completamente. Que Dios, en realidad, mis hermanos, esta es la gran batalla entre la vida y la muerte, entre aceptar y no aceptar, en ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios, en aquel que quiere y aquel que no quiere, en puerta ancha, en puerta angosta, en vida o muerte. Por eso cuando nos bautizamos adquirimos la vida en Cristo Jesús. Quiero felicitar a los que están tomando esta decisión, los que el pastor ya ha estado trabajando durante este tiempo. Estamos reafirmando su fe en aquel que puede y no en nosotros que no podemos. Porque aquí, tú y yo, lo único que nos queda es estar 6 pies bajo tierra tarde o temprano. O morimos con esperanza o morimos sin esperanza. ¿Qué prefieres? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? Mis hermanos, van a ver ustedes de aquí en adelante mucha gente posesionada por espíritus que creen que están sanos y van a atacar, van a decir, van a hablar contra, van a hablar mentira. ¿Por qué? ¿De dónde viene la mentira? ¿De dónde viene el hablar en contra del prójimo? ¿De dónde viene eso? Del padre de la mentira. Esa es la evidencia más grande. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Qué espíritu es el que te domina? El espíritu de la razón, sí, pero Dios tiene razón. El espíritu de la justicia, el único que tiene justicia es Dios, y la justicia dice, déjamela cuando yo venga en gloria y majestad. ¿Qué espíritu es el que te domina? Es verdad, mis hermanos, que a veces hay personas que nos sacan lo peor de nosotros. Y no significa, porque Dios también tiene paciencia y un día agarró un látigo y sacó a varios, ¿sabes? Estaba enojado, pero una ira que es diferente. Y cuando venga el Señor también sacará el fuego. O sea, la ira de Dios es muy diferente a la nuestra. Nuestra está llena de pecado, de lo que sea. Pero realmente, mis hermanos, es el que produce. Probad los espíritus en Dios. Y la evidencia más grande que el espíritu está en Dios, mis hermanos, lo que une, escuchen bien esto, lo que une es de Dios. La unidad es de Dios. Todo lo que procura desunir o queja, sepa que no es de Dios. Y lamento decir, es del diablo. Hay personas que se vuelven expertas diciendo que están uniendo con razonamientos, pero Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Todo lo que une, si usted quiere ver una característica clara de la iglesia, de una iglesia sana en Cristo Jesús, está unida. Juan 17, y todo aquello que desune es del diablo. Las ramas separadas de Dios se secan. Punto. Dios permita que podamos tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Desde Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, todos ellos se creen en la inmortalidad del alma, todas las religiones a través de la historia por siglos. Y yo no quisiera estar en el tiempo de Egipto, ¿saben por qué? Porque los faraones cuando morían, ellos tenían aquí adelante una serpiente, símbolo de que no iban a ir a donde estaban los monstruos y serpientes, que ellos tenían protección absoluta. Pero cuando un faraón moría, mis hermanos, toda su familia moría, porque él se tenía que llevar a todas hacia el lugar donde tenía acceso libre. Yo no quisiera ser hijo de faraón, imagínate, se muere mi padre, me tienen que matar a mí también. Y la han encontrado en las tumbas por ahogamiento, que han sido muertas por asfixia y cosas, la familia de ellos ahí al lado. Le ponían el oro, le ponían todo lo que necesitaban para el futuro. Así es. Esta misma religión pasó a Babilonia, Grecia y a Roma, que hay el alma vive en otro lugar y el cuerpo queda aquí. La doctrina pagana de la inmortalidad del alma humana entró por la puerta trasera del alma, dice un historiador. ¿Saben algo los muertos? Eclesiastés 5:6 dicen que nada saben. ¿Qué son entonces los espíritus de espiritismo? ¿Qué explicación tenemos de las apariciones? Si los muertos nada saben, ¿por qué adorar a los santos? Es la gran pregunta. ¿Por qué hay que adorar a santos que están muertos? Pues dice la Biblia, Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonio que hacen ¿qué? Señales.
Está claro como el agua, claro como canta un gallo, dice. Ustedes saben esta historia, quizás mi hermano ya se la haya contado cuando vino acá. La guerra de Vietnam, mis hermanos, tiene una anécdota increíble. Aquí tenemos a Dwight Nelson. Yo no sé si ha corrido un poquito acá en esta pantalla. Dwight Reynolds, así se llama, Dwight Reynolds. Dwight era un soldado de la guerra del Vietnam. Su pelotón fue muerto completamente y su madre, que era cristiana, iba todos los días, todo el tiempo que había a la iglesia a pedirle a Dios, por favor, tráeme a Dwight vivo, tráeme a Dwight vivo. Por favor, oh Dios. Y el miércoles de noche o los días de culto que tenía de oración, ella no faltaba. Ella tenía la seguridad que Dios le iba a traer a Dwight vivo. Mis hermanos, en un momento de la historia dice que la señora Reynolds se quedó en shock frente a la puerta. Un jeep del ejército se vacó con 3 personas bien vestidas. Uno traía una bandera de los Estados Unidos, se la entrega bien doblada. Le dice uno de los generales: lamentamos mucho, pero Dwight, no sabemos, está desaparecido y todo su pelotón ha muerto y creemos que está muerto. Aquella mujer se desplomó en la tierra y dice: ¿dónde estás, Dios? Yo que te pedí tanto que me lo trajera, tú realmente no entiendo. El dolor fue tanto, que pasó semanas y meses deprimido en su casa. Una vecina que estaba al lado la vio tan deprimida y le dice: mire, nosotros también hemos perdido familiares, dice, pero no se preocupe que todo se arregla con el tiempo y esos consuelos que a veces damos. Mentira, no se arregla nada porque el dolor está ahí. Lo único que podemos hacer es confiar en la palabra de Dios que algún día va a resucitar. Y una de las vecinas le dice: mire, vecina, nosotros nos consolamos de la siguiente manera. Nos reunimos, también perdimos hijos en la guerra, de esta guerra terrible de Vietnam, nos reunimos aquí y hablamos con nuestros hijos todos los martes de noche. Ellos aparecen, nosotros oramos allí, nos concentramos, hacemos unos rituales y ellos aparecen y nos hablan. No, dice, yo soy cristiana, dice, los muertos nada saben. Es una mentira, lo que ustedes están hablando es con demonios y cosas. Estaba bien clara en lo que decía. Dice, no, jamás voy a hacer una cosa de esa. No, yo soy cristiana y creo en Dios. Pasaron como un mes y la vecina que vino anteriormente le dice: mire, usted necesita venir con nosotros. Tiene que venir porque hemos sido amenazada por Dwight, que se apareció anoche. Mis hermanos, dice la historia que aquella mujer no podía creer, con mucho miedo fue a aquel lugar en petición y en realidad empezó a hablar con Dwight. Le comentó las cosas más íntimas que ella solamente sabía. Y ahora fue al pastor y le dice: ustedes me han engañado, la Biblia dice una cosa, pero yo estoy hablando con Dwight. Pasaron semanas y semanas y aquella mujer dejó hasta la iglesia porque creía que la habían engañado. Un día, que no era martes, tocan la puerta de su casa. Abre, aquella mujer casi se desmaya, ahí estaba Dwight. Y le dice: ¿tú qué haces acá? Teníamos que habernos visto el martes, hoy es jueves. Mamá, ¿de qué tú hablas? Soy Dwight. Tócame, de carne y hueso. ¿De qué tú estás hablando? Creyeron que yo estaba muerto, pero me escondí, pasé, me tomaron preso y recién me rescataron durante todo este tiempo. Ahora surgía una gran pregunta: ¿con quién estaba hablando ella? Mis hermanos, los muertos nada saben. Y si aparece algo así, pídale a Dios que lo saque de enfrente y pida en el nombre del Señor. Yo he estado enfrente de muchos posesionados.
Yo estuve en un lugar en Venezuela donde los indios guajiros creen mucho en espiritismo. Yo tuve personas esquizofrénicas, llenas de problemas mentales, que el enemigo hablaba, que bancas como esta, una iglesia como esta, llena una vez, agarró de esas bancas y casi le quiebra las piernas a todo, con la fuerza. Los ancianos, algunos lo quisieron agarrar, volaron. Una fuerza increíble. He oído cómo se habla a través de espíritus. El último que me dice, sí, Jesús puede seguir. Ellos odian cuando cantamos. Yo no cuento mucho estas cosas porque algunos no lo creen. Pero realmente yo tampoco lo creía. Yo era un pichón de pastor hasta que por primera vez me encontré con una niña de 13 años poseída. Fue una lucha, una batalla increíble, pero el Señor pudo liberar. Hoy en día ella es miembro de nuestra iglesia todavía. Y el último que estuve, me dice, sí, puedes orar y cantar a Jesús. Me dice, Jesús, ese Jesús fue el que a mí me traicionó. Él era mi hermano allá en el cielo y él me traicionó, decía. Ahí pude comprender el gran conflicto entre la batalla entre el bien y el mal en ese aspecto. Mis hermanos, hoy en día el poder de Dios es muy poderoso para poder estar con sus hijos. No tenga miedo absoluto si algo sucede, porque Dios va a estar con nosotros. En África se encuentran muchas de estas cosas. Hay personas que viven en asuntos, religiones. Dwight apareció. Miren, mis hermanos, esta es la tumba de Efeso, de la casa de la tumba de la Virgen María. Ella está esperando a Cristo Jesús, su Padre. Es su Hijo, cuando venga en gloria y majestad. Yo no sé si María se fue antes y la resucitó el Señor, yo no lo sé, porque no lo dice. Pero si la Biblia no lo dice, no lo creo. Pero recuerdan que Jesús cuando resucitó dice que muchos resucitaron. Yo no sé. Puede ser que esté como puede ser que no esté. Pero hasta ahora sabemos que está ahí, esperando que Jesús venga. Aquí está la tumba de Juan, esperando también la voz del Señor cuando venga en gloria y majestad. ¿Cuándo reciben el castigo y recompensa a los seres humanos? Esta es la pregunta más importante en esto. ¿Cuándo? No en el momento de morir. Primero hay un qué. Y luego la recompensa o castigo. No es cuando se mueren. Por eso la doctrina se cae con estos versículos. Porque dice que cuando tú te mueras, ya viene la recompensa. ¿Te vas para el cielo o te vas para el infierno? No. Primero hay qué. Un juicio. Y luego viene el castigo. Dice, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardarlo a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? Este versículo es importante, 2 Pedro 2:9, para que ustedes sepan que primero hay un juicio para castigar a los malvados, no es cuando se muere. La Biblia es clara, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces compensará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras. De manera que como la cizaña recogida y quemada del fuego, así será ¿cuándo? En el fin del mundo. El castigo será cuando venga Cristo Jesús. El lago de fuego, infierno ardiente, ¿está dónde? En el futuro. Cielo o infierno, sí, es verdad. Pero no es que hay un cielo y un infierno más calentito para el ladrón, o para el adúltero más caliente, o para el chismoso menos caliente. Va a haber fuego y se acabó. No hay grados. Este ladrón en la cruz tenía la teología correcta sobre la muerte. Y mire lo que dice en la teología de él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? No cuando yo me muera ahora, sino cuando venga, ¿cuándo? En tu reino. Él tenía la teología correcta. ¿Y Jesús qué le responde? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que dicen algunos, que hoy estarás conmigo. No, no dice que hoy. El que ese no existe. Jesús dijo lo siguiente, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Algunos le ponen el que para decir que se fue al paraíso ese día. Pero en la Biblia original no existe el que. Dice, de cierto te digo, hoy te aseguro, aquí te prometo, que cuando yo venga en mi reino, tú estarás en el paraíso. Eso es lo que significa. ¿Ascendió Jesús al paraíso al día que murió?
La Biblia dice claramente, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Cristo no ascendió al paraíso cuando murió. Aún el credo cristiano dice, descendió, no ascendió. En el tercer día resucitó. Infierno quiere decir tumba o sepultura también. Estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y Él tiene las llaves ¿de qué? De la muerte. Cristo es el único que tiene el poder de la muerte. La llave. La iglesia tiene el poder, la llave de dar vida a lo que se ate en esta tierra, allá en el cielo, a través del bautismo. Pero depende, mis hermanos, es un servicio que da la iglesia para que nosotros podamos ser hijos de Dios, ¿sí o no? Es el poder. La llave es dada por el Evangelio a toda persona que acepta el Evangelio. No es Pedro que anda con una llave por ahí, es Cristo Jesús el que tiene la llave. Sórbida la muerte, la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepultura, tu victoria? Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con voz poderosa del cielo, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Oirán su voz y resucitarán primero. Sí, Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su ¿qué? Su voz. Cuán importante es aprender a oír la voz de Dios desde aquí. Si tú no aprendes a oír la voz de Dios a través de su palabra, imposible que tú oigas la voz de Dios porque no la vas a reconocer. Dios permita que todos los días nosotros podamos oír esa voz. Y los que hicieron bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser ¿qué? Condenados, dice la Biblia en Juan 5:28. Y nosotros, ¿quieres? Seremos transformados. ¿No vale la pena repasar esta promesa, hermanos? ¿Valió la pena estar un momento aquí en esta noche? En vez de estar 2 horas mirando novela, yo no sé cómo no le hacen caso a la misma palabra, dice que no la vean y la están viendo. Novela. Pero si usted quiere verla, no hay problema. Véala. Pero dedíquele 1 hora más al Señor, así como pierde 1 hora en eso. Dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Oh, mis hermanos, ese será el día cuando luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir en el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Promesa de Dios. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él ¿por cuánto? Por 1000 años. Y una gran voz del cielo que procedía diciendo, aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios del Cordero estará con él y sus siervos rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá más noche ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinaremos por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto vale una decisión para el Señor? ¿Cuánto vale el decidir sepultar nuestra vida a la muerte que tenemos para poder tener la vida en Cristo Jesús? Por eso yo quiero felicitar a los que se van a bautizar. ¿Cuántos de nosotros queremos tener vida? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú has sido bautizado, tú tienes vida en ti. No tengas temor de decir que tú estás en Cristo Jesús. No te mires a ti por lo que haces. Confía en lo que hizo Cristo Jesús. Todos los días agárrate de esa promesa y verás que tendrás la vida eterna. Algún día estaremos allí. Si esta fuera tu última noche, ¿estarías preparado o preparada? Por fe en Cristo, sí. Si fuera por mí, yo diría no. Pero yo cuando confío en el Señor,
Él perdona y salva completamente nuestras vidas. Por eso la seguridad de la salvación comienza hoy, no es mañana ni cuando Él venga por segunda vez, es hoy. Cristo viene a transformar a los salvados. El concepto es Cristo no viene a salvarnos, Cristo viene a transformar a los que ya son salvos o los que confían en Cristo Jesús. Cristo cuando venga viene a transformar a los salvados porque ya hemos pasado el juicio en el cielo. O sea que sí nos va a salvar de los problemas del enemigo y todo lo demás, pero Él va a transformarnos y esa transformación la quiero muy pronto, que Él venga en gloria y majestad. Mis hermanos, Dios te está llamando nuevamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Estás dispuesto en esta noche nuevamente a entregar tu corazón al Señor? Yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Todavía Jesús es el que soluciona los problemas. Todavía Jesús es el Salvador que perdona nuestras vidas. Todavía Jesús es el Señor que cambia nuestras vidas. Todavía es el que obra milagros en nuestros corazones. Él es la obra, no es mía. Es su predicación, no es mi predicación. Yo no soy pastor de estar tocando sentimientos y haciéndolo llorar con historias bonitas de transformación, mi hermano. Yo presento un escrito está, lo que dice la palabra de Dios. Tiene más poder que cualquier ejemplo nuestro, un solo versículo de la palabra de Dios. Y yo espero que nosotros podamos aprender a depender de esa palabra. Que esas palabras sean, Jesús todavía es el que perdona. Dijo Él, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Algún día el cielo se vaciará para buscar a sus hijos. Nosotros somos encargados de repoblar el cielo donde el enemigo se llevó a millones de ángeles y vamos a ser parte de la familia celestial. Mis hermanos, mañana para mí es el tema más importante. ¿Cómo comenzar de nuevo en la vida? Si hoy tenía que faltar, era hoy. No falte mañana. Invite a sus amigos. Mañana vamos a ser impactados por el amor del Señor Jesucristo, para que nosotros nos afirmemos en todas estas doctrinas. Básicamente esta semana hemos estado dando 2 doctrinas básicas. El sábado, el sello de Dios. El juicio que está en el cielo, que está incluido el sábado y lo que está haciendo Cristo Jesús, y la inmortalidad del alma, que son las 2 bases donde el enemigo utilizará para engañar al mundo entero y ponerlos contra Dios. Pero sus hijos serán liberados, porque Miguel se levantará y su pueblo será liberado. Mis hermanos, mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Si todavía no has tomado la decisión de bautizarte y es primera vez que me estás oyendo, toma la decisión. Habla con el pastor. En algún momento poder ser parte del gran rebaño que irá al reino de los cielos. ¿Cómo comenzar de nuevo en la vida? Solo quedaremos, mis hermanos, con esta visión. Cristo viene pronto por su pueblo. Y si has de morir,